Muy bien, pues buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta charla que estamos desarrollando el día de hoy de neurocoaching educativo. Vamos a proceder con el inicio de la misma. Mi nombre es Eduardo Marín, soy el director ejecutivo de Grupo Alianza. Somos una empresa de capacitación y consultoría dedicada a procesos de formación, tanto en temas empresariales, pero también muy vinculados con el sector educativo. Darle la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que en este momento forman parte de este grupo, ya sea que son estudiantes que están llevando algún curso con nosotros o también personas que se han invitado por medio del movimiento de psicopedagogía, movimiento con el cual tenemos una estrecha relación con doña Antonieta, que es la coordinadora. Ella el día de hoy se le complicó acompañarnos, pero me solicita que lo salude y les agradece también su disponibilidad de tiempo que están sacando en este momento para compartir con nosotros unos minutos de un tema que es muy interesante y que a todos los que estamos relacionados en el sector educativo nos beneficia mucho, nos atañe y que es importante que le prestemos atención. Y es el tema del coaching educativo. Somos una empresa, como les mencionaba hace un momento, dedicada a procesos de formación, especialmente en el área de educación, pero tenemos la particularidad de que somos la primera empresa en el país que está siendo pionera en lo que es la introducción de esta temática a nivel nacional. Esto porque es un tema que se ha trabajado muchísimo a nivel internacional en países europeos, pero nosotros hemos hecho procesos de investigación, nos hemos preocupado por empezar a trabajar, a diseñar programas de capacitación relacionados con esta temática y fue precisamente este año que lanzamos a principios de enero, febrero, el primer programa de coaching educativo en el país, en el cual ya hemos, con mucho cariño y orgullo, decimos, hemos ya podido graduar a una generación de profesionales en neurocoaching educativo y estamos en este momento en coordinación con el movimiento de psicopedagogía, dando a conocer más esta herramienta que en esta primera edición fue muy bien recibida por diferentes profesionales vinculados con el área educativa y con base a esos resultados creemos importante también darla a conocer como una herramienta, una estrategia más que todo aquel profesional que trabaja en el ámbito educativo, ya sea con niños, adolescentes, adultos, universitarios, es importante que conozca, es importante que empiece a trabajarlo. Entonces, con base a eso, hemos querido de primera instancia generar un proceso con esta charla de sensibilización y de concientización hacia el tema, porque creemos importante que antes de generar un proceso de aprendizaje en un determinado contenido, en un determinado tema, primero se trabaja un proceso de sensibilización y de concientización. ¿Esto por qué? Porque el coaching en su filosofía básica nos invita al cambio, nos invita a procesos de transformación, nos invita a procesos de reinvención personal. Pero es muy importante tener presente que antes de cambiar, antes de reinventarme, antes de transformarme, yo me tengo que sensibilizar, yo me tengo que concientizar. Y espacios como estos, previos a un proceso de certificación que se viene en agosto, si Dios no lo permite, nos da ese espacio, nos da esa brecha para poder sensibilizarnos hacia la importancia que esta herramienta tiene, que esta herramienta nos puede ayudar para desempeñar un mejor proceso de servicio hacia los demás, hacia el sector educativo. Con base a esto, yo voy a ir en este momento desarrollando lo que es la presentación de esta primera charla que estamos trabajando con ustedes y quiero hacerlo de una manera un poco jocosa, ¿verdad? Y quiero trabajarla con una herramienta que trabaja, valga la redundancia, muchísimo el coaching. El coaching trabaja con varias herramientas, especialmente el coaching educativo. Y una de esas herramientas
de las cuales el coaching toma como estrategia para empezar a generar cambios y incentivar procesos de transformación es la metáfora. Y aquí quiero compartirles una metáfora que tal vez ustedes en algún momento la han escuchado, que tal vez los que han llevado en algún momento cursos con nosotros la han escuchado porque siempre ubicamos esta metáfora. Pero quiero compartirla para que si ya la escucharon, volvamos a reflexionar sobre ella y si es la primera vez que la escuchamos, la analicemos a profundidad. La metáfora es sobre la vida real, que es lo mejor. Si ustedes ven aquí en pantalla, ven un animalito, no sé qué se les parece, bueno, esto es una figura eh, diseñada, es una anémona. Esta anémona se llama la asidia. La asidia es una especie de anémona que habita en los mares y tiene un par de características muy interesantes. La primera característica que tiene esta anémona, esta asidia, es que constantemente en el transcurso de su vida, ella tiene como objetivo empezar a vagar, empezar a viajar por medio del mar para ubicar un lugar donde ella pueda acentuarse, donde ella pueda quedarse fija, donde le convenga quedarse estacionada con un buen ambiente, con posibilidad de alimentos, donde no hayan riesgos. Entonces constantemente ella viaja y viaja por el mar tratando de ir buscando esta parte donde quedarse tranquila, donde poder eh, tener una zona de confort y ahí se queda para toda la vida. De ahí, como decimos los ticos, nadie la mueve, ¿verdad? Ahí se queda estática, ahí se queda sin posibilidad de cambio. Pero lo peor de esta situación no es esta conducta que tiene, sino lo que viene a continuación. Resulta que después de estar en ese espacio, de ubicarse fijamente en ese espacio, y al ver que ya no necesita moverse más, la asidia empieza a generar una conducta un poco extraña para nosotros, y es que ella empieza a comerse su propio cerebro, así como lo oyen. Después de viajar, de encontrar un lugar cómodo, de encontrar un espacio, una zona de confort, ella ve que ya no necesita más su cerebro, que ya en lo que lo tenía que usar ya lo usó y empieza a autocanibalizar su propio cerebro, empieza a comerse su propio cerebro. Esta es una metáfora que a nivel personal, cuando yo la escuché hace un tiempo, me generó mucho impacto porque genera un proceso de reflexión, un proceso de sensibilización que podemos empezar a introyectarlo en nosotros mismos como profesionales, como encargados de la educación. ¿Dónde estamos nosotros como profesionales? ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿A qué nos hemos dedicado? ¿Qué es lo que hemos alcanzado hasta el momento? ¿Estoy yo en una zona de confort? ¿Estoy yo tranquilo con lo que he aprendido en la universidad o en los cursos que he llevado? ¿Me siento yo ya un producto terminado? ¿Una persona o un profesional que ya no tiene nada más que aprender? ¿Estoy yo como la asidia, como la anémona, comiéndome mi propio cerebro? Y aunque suene un poco fuerte la comparación, hay muchísimas formas en que nosotros, sin darnos cuenta, caemos en este tipo de comportamiento. Cada vez que no nos capacitamos, cada vez que nos creemos dueños de la verdad, cada vez que emitimos juicios sobre algo, sobre alguien, cada vez que caemos presa de la zona de confort o que caemos presa de nuestras creencias limitantes, de nuestros pensamientos o hábitos, generamos un proceso de estancamiento, generamos un proceso donde nuestro cerebro no crece, donde nuestro cerebro está completamente sin desarrollarse, casi que únicamente nos sirve para las funciones vitales. Y en muchas ocasiones estamos en este proceso y sin darnos cuenta, no es consciente,
No es que yo diga, mañana me voy a levantar y no voy a usar mi cerebro y lo voy a tener completamente desconectado. No, no, es un proceso completamente inconsciente. Y eso nos puede ocurrir. Pero hay algo más trágico todavía en relación a ese tipo de comportamiento. Al igual que la parte trágica de la asidia es que empieza a comerse su cerebro en la segunda parte de su proceso, nosotros también caemos en algo más trágico que el de comernos nuestro propio cerebro. Y ese segundo paso trágico es que en muchas ocasiones, a pesar de que estamos en ese proceso, nosotros también incentivamos que otras personas no se coman su propio cerebro, que otras personas no desarrollen su potencial, que otras personas estén en su zona de confort, que otras personas se crean productos terminados, que otras personas caigan presa de su creencia limitante, de sus juicios. Y tal vez ustedes dirán, bueno, es que cada quien diseña su propia vida. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo hacer que la otra persona no se desarrolle? Porque eso depende de la otra persona. Lamentablemente, si estamos en el sector educativo, los que hemos trabajado en esta área, sabemos que un poder muy grande que tenemos nosotros es el poder de la influencia con personas que están a cargo de nosotros, donde podemos influirlos ya sea positivamente para que no caigan en ese tipo de comportamiento o podemos influirlos negativamente para que tomen este ejemplo y no se desarrollen. El coaching como tal, la herramienta del coaching como tal, ya sea a nivel ejecutivo, a nivel empresarial, personal o educativo, es una herramienta que nos protege de este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a continuación, es una herramienta que constantemente nos va a invitar a la acción. Es una herramienta que nos invita al aprendizaje. Y para aquellas personas que no están relacionadas o no tienen mucha familiaridad con el concepto en sí del coaching, permítame decirles que es una técnica que se desarrolló a principios de los años 80. Nace del mundo de los deportes y poco a poco del mundo de los deportes fue pasando al ámbito empresarial, al ámbito personal, hasta desplegarse a otras áreas como la educativa. Su principal objetivo es desarrollar el potencial de las personas, llevar al máximo las cualidades y habilidades que tienen las personas. Ese es uno de los principales objetivos del coaching como tal. Su significado en sí no es de entrenamiento. En muchas ocasiones, si ustedes han escuchado alguna charla sobre coaching o han leído algún libro sobre coaching, tal vez podrán decir que el coaching es un entrenamiento. No, el coaching realmente no es un entrenamiento. El coaching es un proceso de acompañamiento. Nosotros como coach no entrenamos a nadie. Lo acompañamos a que pueda sacar a la luz su máximo potencial. El coaching es un proceso de transformación. El coaching es sinónimo de acción, es sinónimo de aprendizaje y por eso está muy ligado a la parte educativa, porque nosotros vivimos en la parte educativa desde que nacemos hasta que morimos, viendo la educación no únicamente encajonada en, ya sea en primaria, en secundaria o universidad, sino viendo la educación a nivel de vida. Si el coaching es aprendizaje más acción, no podemos desligarlo nunca de la parte educativa. Recuerden siempre esa sencilla fórmula. El coaching es aprendizaje más acción. Así resumimos la palabra coaching. Un coach va a ser aquel profesional que está formado en varias habilidades, que desarrolla procesos de acompañamiento con personas o una persona para poder sacar a la luz el potencial que esa persona tiene. Esa es, ese es el significado más sencillo que nosotros podemos tener de la palabra coaching y de un coach. Coaching siempre recuerden, aprendizaje más acción. Si ustedes en algún momento llevan un proceso de coaching y no hay aprendizaje y no hay acción,
Eso es cualquier otra cosa menos coaching. El coaching siempre te va a motivar a accionar, te va a incomodar, te va a hacer esforzarte cada día más, te va a hacer que salgas de la zona de confort, que empieces a experimentar cosas nuevas, que aprendas, que te desarrolles, que lleves tus capacidades al máximo. Y esto se ha trabajado muchísimo, como yo les comenté en su momento. Se empezó con la parte deportiva, con atletas muy bien capacitados. El coaching, como les comenté hace un momento, nace en los años 80, nace específicamente en el deporte del tenis, donde habían en ese momento tenistas muy buenos, con una gran capacidad técnica y física, pero a la hora de empezar los partidos les iba completamente mal, perdían el partido. Inclusive lo perdían ante oponentes que físicamente o técnicamente eran inferiores. Hubo un entrenador, Timothy Galloway, que empezó a hacer un proceso de investigación relacionado a esto y se dio cuenta que esos tenistas de alto nivel perdían los partidos antes de iniciarlos. ¿Dónde los perdían? Lo perdían en su mente. Todo estaba a nivel mental, a nivel de creencias, de juicios, de obstáculos. Y yo creo que si estamos en el ámbito de educación, nos empieza a resonar esta historia de los tenistas con lo que vivimos constantemente con nuestros estudiantes, con estudiantes que sabemos que tienen una gran capacidad para salir adelante en cualquier materia, pero llegada la hora de la hora, ante un examen, ante una exposición, el estudiante no da o no muestra el potencial que nosotros sabemos que tiene. Se queda dormido. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos preguntado, yo creo que todos los que hemos trabajado en el sector educativo en alguna ocasión. Y precisamente esa pregunta de qué es lo que pasa es la respuesta que el coaching empieza a trabajar a nivel educativo. Y eso es muy importante siempre tenerlo presente. Se trabaja mucho a nivel mental, a nivel de generar más aprendizaje, de tener más capacidades. Y vean lo importante aquí también es empezar a darnos cuenta de la realidad que tenemos. A ver, hagamos un pequeño ejercicio o una pequeña regresión, si podríamos decir, a lo que es o a lo que fue la etapa en la cual nosotros vivimos en la etapa educativa. ¿Cómo era nuestra escuela hace 30, 40 años? ¿Cómo eran los niveles de exigencia hace 30 o 40 años? Tal vez muchos dirán eran menores, tal vez otros dirán son iguales, muy parecidos, etcétera. Pero si bien es cierto, los niveles de educación hace 30 o 40 años no tienen el mismo nivel de exigencia ni de complejidad que estamos viviendo hoy en día. Sabemos actualmente que la educación se vuelve más complicada, que los niveles de exigencia a nivel de primaria, secundaria y de universidad son más altos, que los estudiantes están sometidos o influenciados por múltiples estímulos y factores de riesgo que los distraen de su proceso de enseñanza-aprendizaje, de factores de riesgo que hacen que el estudiante no pueda darse cuenta del potencial que tiene o no pueda sacarlo a la luz de la mejor manera. ¿Cómo es la situación que estamos viviendo actualmente en nuestros centros educativos? Y cuando digo centros educativos me refiero desde el kinder hasta la universidad. ¿Cuáles son esos obstáculos que se encuentran? Sabemos que la situación a nivel educativo es más desafiante. Entonces, si una situación es más desafiante, si una situación es más dura, si los estudiantes son más críticos, son más exigentes, si los padres de familia son más complicados, si los problemas que afectan a los estudiantes son más grandes y más fuertes que los que ven hace 20 o 40 años, por ende, nosotros los que trabajamos directamente con los estudiantes en procesos de intervención, tenemos que estar mejor preparados, mejor capacitados,
para poder abordar este tipo de situaciones. Por eso es que una herramienta como el coaching te permite empezar a trabajar esta área, porque te da las oportunidades y te da las habilidades para que usted pueda desplegar todo el conocimiento que usted tiene. Y cuando digo que usted pueda desplegar todo el conocimiento que usted tiene, me refiero a un aspecto en sí muy importante. A ver, en muchas ocasiones los que trabajamos ya sea en psicología, psicopedagogía, educación especial, educadores, etcétera, nos pasamos constantemente llevando cursos, capacitándonos, formándonos, estudiando, leyendo, y eso está muy bien. Pero en muchas ocasiones tenemos un montón de conocimiento que queda estancado, que queda sin usar, que no aplicamos y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Yo aprendí programación neurolingüística o aprendí gimnasia cerebral o aprendí esta otra técnica, pero, eh, ay, qué mal, no lo estoy aplicando. Sigo haciendo, sigo haciendo lo que hacía antes, sigo en la misma línea, sigo con los mismos hábitos, mi estilo de dirección de dar clases es lo mismo y muchos docentes caemos en esa situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que lamentablemente podemos formarnos mucho, podemos saber mucho, pero si no empezamos con nosotros mismos a cambiar hábitos, a generar nuevas estructuras neuronales, a generar planes de acción, no para cambiar el otro, sino a generar planes de acción para cambiar yo. Todo lo que sé puede ser que no lo esté aprovechando al máximo. El coaching lo que hace es que usted empiece a sacar de una mejor manera todo el potencial que usted también como educador, como psicopedagogo, como psicólogo, como orientador, como trabajador social de educación especial usted tiene. Usted tiene el conocimiento, tiene las herramientas, pero puede ser que inclusive esté cayendo presa de sus hábitos, de sus juicios y peor aún, de un tema que trabajamos mucho en el coaching, esté cayendo presa de sus creencias limitantes, que inclusive no nos damos cuenta que tenemos. Por eso un proceso de coaching es muy rico porque conforme lo vas estudiando, conforme vas avanzando en la temática, te das cuenta que eso que estás aprendiendo no únicamente sirve para aplicarlo en el otro, sino lo mágico de esto es que te das cuenta que esto que estás aprendiendo sirve para aplicarlo a nivel personal. Se genera, podríamos decir, un proceso de autocoaching, un proceso de autoanálisis. Y usted empieza a mejorar como persona. Y cuando usted mejora como persona, usted mejora como profesional. No es el mismo como profesional. Eso puede tenerlo completamente seguro. Pero para llegar a esto, necesitamos poner en práctica esto que estamos presentándole en este momento en la pantalla. Esta frase que dice muchísimo. Lo que más se necesita para aprender es un espíritu humilde. El coaching trabaja con un valor muy importante y es la humildad. Y cuando hablamos de humildad, no nos referimos a la humildad entendida en el sentido de que yo tengo que agachar la cabeza, de que yo tengo que quedarme callado, de que yo no tengo que salir adelante, de que yo tengo que conformarme con lo poquito que tengo, con lo poquito que soy, entre comillas. Eso no es humildad. Cuando hablamos de humildad desde el coaching es estar abierto al aprendizaje, estar abierto a la mejora constante, no creerme un producto terminado. No creer, y eso lo voy a decir con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, no creer que porque yo tengo un título, ya sea de licenciado, de máster o de doctor, yo ya me la sé de todas, todas, y que voy a aprender más. Eso no es humildad. El coaching es para todos. El coaching es una metodología que es absolutamente para todos, pero no todos toman la decisión de poner en práctica la filosofía, especialmente porque en muchas ocasiones este primer principio o requisito que te solicita el coaching para que puedas adentrarte en su disciplina no lo cumplimos.
Y lamentablemente ocurre algo con las personas que estamos formándonos constantemente. Entre más te formas, entre más sabes, caes también más rápidamente presa del ego. Y el ego está en contra de la humildad, más si no se maneja bien. El primer principio siempre va a ser trabajar desde el punto de vista de humildad. Primer requisito para aprender coaching. Y yo creo que los que trabajamos en educación tenemos que tenerlo muy, muy claro. Eso es importantísimo para que no nos salgamos de la ruta. Y en sí, tal vez aquí quiero mencionarles un poquito de historia. Ya les he comentado cómo nace el coaching, cómo empieza a aplicarse en los deportes, cómo en los deportes pasa después a la empresa. Aquí en Costa Rica, lo que es la disciplina del coaching empezó a verse en el año 2007, en 2008. Ya empezaban a darse procesos o programas de formación en coaching. A hoy en día, la gran mayoría de empresas están apostando por programas de coaching, por programas de formación de coach a nivel interno. ¿Por qué? Porque la metodología funciona. La metodología ha demostrado que realmente genera cambios. Y es una metodología que no es egoísta. Esto es lo bonito del coaching. Es una metodología que no es egoísta. Es una metodología que no eh, se encierra, que no se encapsula. Está muy relacionada con la psicología. Los principios de coaching están muy relacionados con la psicología, con técnicas de programación neurolingüística y también está relacionado con técnicas de neurociencia que poco a poco lo vamos a ir viendo. Y como se menciona aquí, es una técnica de aprendizaje, toma de conciencia y de responsabilización a través de la introducción de elementos de reflexión que posicionan al interesado desde otra perspectiva. El coaching educativo empieza a desarrollarse en primera instancia en Europa. Aquí en Centroamérica, los países que lo han trabajado un poquito más ha sido Guatemala, Panamá. En Costa Rica nosotros estamos empezando a trabajar lo que es el proceso de la inserción del coaching, como les mencionaba hace un momento. Se trabaja con niños, con adolescentes, con maestros y también se trabaja con padres de familia. ¿Ok? Eso es importante también tenerlo claro. Trabaja el proceso de triangulización, podríamos decirlo, que es niños, docentes y padres de familia. Eso es importante también tenerlo claro, que no únicamente va a trabajar con niños. Y como decía, no es una disciplina egoísta, no es una disciplina que no va a tomar herramientas de la psicología, toma herramientas de la psicología, toma herramientas de la programación neurolingüística y de otras disciplinas para poder utilizarlo de una manera efectiva, para poder utilizarlo en un solo conjunto. Y tal vez ustedes se estarán preguntando, ¿de dónde sale la palabra neurocoaching? Porque si estamos hablando de coaching, le agregamos la parte del coaching. Yo creo que esto es muy importante tenerlo claro, porque como se menciona aquí en esta presentación, el neurocoaching es una herramienta desarrollada para que todo tipo de persona tome conciencia de los efectos de las palabras y pensamientos de sus decisiones y acciones, tanto en el ámbito profesional y organizacional como en el personal afectivo. Ok, cuando decimos neurocoaching, estamos hablando de las herramientas del coaching, pero aplicadas más a profundidad, aplicadas más a un nivel más cerebral, a un nivel más mental. ¿Por qué? Por la siguiente situación. Muchos coach que se han certificado, que se han formado, en sus procesos de intervención, cuando hacen planes de acción, cuando hacen planes de acompañamiento o de seguimiento o de intervención a un cliente, se han encontrado con el obstáculo o con la realidad de que a pesar de que hacen una intervención muy buena, hacen un plan de acción muy adecuado a la realidad del cliente, empiezan a implementar todas las estrategias y a dar seguimiento, se han topado con la realidad de que el cliente no avanza como ellos esperaron que estuviera avanzando, que el cliente sigue en su proceso
de estancamiento, en su proceso de zona de confort. Y lo que ha sucedido en el proceso de investigación que se ha hecho es que se está trabajando o se trabajó en un momento con procesos de coaching muy orientados a trabajar la parte superficial, muy orientados a trabajar únicamente lo que se ve, a procesos de coaching que no trabajan lo que es la parte del subconsciente, lo que es la parte de emociones, lo que es la parte de creencias, lo que es la parte de crear nuevas rutas neuronales. Lo que hace el neurocoaching como tal es que el coach en formación aprenda, por ejemplo, de dónde se forma un hábito, cómo se expresan las emociones desde el punto de vista del cerebro, cómo modificar emociones, cómo accesar al subconsciente, cómo detectar si una persona tiene una creencia limitante, si esta creencia limitante es en un área específica o es una creencia limitante expansiva, cómo eliminarla, cómo decodificarla. El coaching, el mejor sustento científico que podemos entender o ver del coaching es que se ha comprobado que forma nuevas rutas neuronales. Cuando un coach empieza a trabajar con usted en un proceso de mejora, desde todos los ámbitos, imaginemos que usted tiene, por ejemplo, una creencia limitante en algún área y empieza a trabajar un proceso de neurocoaching. Cuando un coach empieza a trabajar con usted un plan de acción, empieza a ver seguimiento, empieza a ver diseño de medición de competencias, de habilidades, de retos, empieza a trabajar con usted la parte de su creencia limitante, a que usted aprenda a acceder a su subconsciente, que usted aprenda a empoderarse. Todas esas acciones, generar un plan de acción, hacer acciones nuevas, reinventarse constantemente, incomodarse constantemente. Un coach te va a estar incomodando constantemente. Generar acciones nuevas, trabajar emociones, gestión de emociones, cómo canalizar su energía. Y eso lo vamos a ver más adelante con otra técnica. Todo esto forma en la persona y se ha demostrado científicamente nuevas rutas neuronales. El cerebro tiene la capacidad o la característica de ser neuroplástico, lo que quiere decir que puede modificar su comportamiento. Pero la neuroplasticidad se pone en marcha cuando hay acciones que lleven al cerebro a ir más allá, a salir de su zona de confort. El cerebro hay que sacarlo de la zona de confort, porque les voy a decir algo en relación al cerebro. El cerebro está creado para sobrevivir, no está creado para el desarrollo personal. A su cerebro no le interesa si usted tiene un título de doctorado o no lo tiene, si usted gana $2,000 por mes o gana $100, si usted tiene problemas con su pareja o si no tiene problemas con su pareja. El cerebro está creado y diseñado para sobrevivir. Por eso muchas de nuestras conductas son instintivas, son defensivas. Y si no sacamos al cerebro de ahí, si no lo desarrollamos, si no lo potencializamos, si no lo incomodamos, el cerebro va a seguir en su zona de confort. Esto explica por qué en muchas ocasiones nosotros caemos presa de la zona de confort y no vamos a salir de esa zona de confort hasta que no empecemos a descubrir el potencial que tenemos y a incomodar poco a poco nuestro cerebro, a generar acciones indicadas y precisas que empiezan a generar un cambio en nuestro cerebro. Demostrado científicamente, el neurocoaching produce nuevas rutas neuronales porque te invita a la acción, pero no a acciones, discúlpenme la expresión, diseñadas al azar. Porque usted puede hacer un plan de acción, pero si el plan de acción no está adecuado a su realidad, no hay un seguimiento, esas acciones no van a funcionar. Y yo creo que muchos los hemos experimentado. Queremos cambiar algo en nuestra vida, empezamos a hacer acciones y no cambia nada. Y uno dice, ¿qué está sucediendo? Estoy haciendo esto y esto, pero no cambia absolutamente nada. Lo que hay que evaluar es el tipo de acción que estamos haciendo. ¿Qué tan adecuada es? ¿Está diseñada para mi necesidad? ¿Me está sacando de mi zona de confort? Esa acción que yo estoy haciendo está de una u otra manera trabajando y descodificando
la creencia limitante que yo tengo en relación a esto que no puedo lograr. Porque no es únicamente hacer acciones por el azar, como les digo, sino tiene que ser acciones muy bien diseñadas y planificadas para que puedan mantenerse. El neurocoaching te va a permitir eso porque trabaja con varios elementos básicos que aquí los vamos a mencionar para que quede más claro esta parte que yo estoy en este momento exponiendo. Va a trabajar en primera instancia con la herramienta del coaching. El neurocoaching te va a trabajar específicamente con la base del coaching. ¿Cuál era la base del coaching? El coaching es aprendizaje más acción. Eso es muy importante. Esta es la primera base con la que va a trabajar el neurocoaching. Va a trabajar también con la temática de la neurociencia. ¿Qué me permite a mí la neurociencia? Me permite acceder al conocimiento de mi cerebro, cómo funciona mi cerebro, dónde se generan las emociones, dónde se generan las respuestas instintivas, por qué yo me mantengo en mi zona de confort, cuáles son las redes neuronales que yo tengo creadas desde hace muchísimo tiempo y inciden en mi comportamiento. ¿Sabía usted que cada hábito que usted tiene, cada costumbre que usted tiene, de ir al gimnasio, de comer a tal hora, de no comer esto, de comer lo otro, hay atrás una red neuronal formada previamente? Todos sus hábitos, lo que le guste, lo que no le gusta, atrás hay una red neuronal muy bien cimentada, muy bien formada, demostrado a nivel cerebral. ¿Sabe usted dónde se procesan sus emociones? Porque en muchas ocasiones reaccionamos instintivamente. ¿Cómo empezar a modificar una red neuronal que no me está beneficiando, que me mantiene estancado, que me mantiene en un hábito, que me hace generar juicios o creencias limitantes? La neurociencia me permite acceder a ese conocimiento. Eso es muy importante y básico tenerlo presente. Es ver el funcionamiento de mi cerebro, del sistema nervioso central y todo lo que eso implica. Otra herramienta con la que va a trabajar el neurocoaching es la famosa PNL o programación neurolingüística, técnica desarrollada en los años 70, pero que al día de hoy sigue en boga porque es la técnica que te permite acceder a la parte subconsciente, la parte mental. Si bien es cierto, cerebro y mente no son los mismos, no es lo mismo si están unidos. La neurociencia me permite entender cómo funciona el cerebro, pero yo no hago nada con entender cómo funciona el cerebro si no sé cómo acceder a él, si no sé cómo acceder a él con una herramienta, que en este caso sería la programación neurolingüística. Veo que están haciendo ahorita preguntas, las voy a contestar con muchísimo gusto al finalizar la presentación, para no interrumpir el proceso. Y como les decía hace un momento, la PNL es la que me permite a mí acceder al subconsciente, acceder a las creencias limitantes que yo pueda tener, que a nivel de educación hay muchísima creencia limitante, que de una u otra manera yo refuerzo como educador, porque ya sé que yo la tengo, o que el estudiante ya la haya diseñado y ya la traiga previamente. Entonces la programación neurolingüística va a ser la herramienta que me permite acceder a eso. Y otra herramienta muy importante con la que vamos a trabajar es con la gestión de emociones, con una herramienta específica que se llama el FT o técnicas de liberación emocional. ¿Por qué el FT o técnicas de liberación emocional? FT es por sus siglas en inglés. Es una técnica que está demostrada que sirve para que la persona pueda gestionar correctamente sus emociones, pueda manejar sus niveles de estrés. ¿Por qué es muy importante y por qué el coaching o el neurocoaching la trabaja? Porque igual se ha demostrado que personas que están sometidos a niveles de estrés altos, a preocupaciones, a emociones de corte negativo, su nivel
de aprendizaje baja, aunque tenga mucha capacidad para aprender y para desarrollarse. Entonces, la técnica del EFT como tal, las técnicas de liberación emocional, le permite a la persona trabajar con lo que es precisamente el manejo de sus emociones, con lo que es esa parte de yo poder canalizar toda la energía negativa que de una u otra manera me está, me está afectando, me está generando, como diríamos, tal vez algún cortocircuito. Muy bien, vamos a continuar acá. Esas son como que los cuatro pilares con los que el neurocoaching trabaja. Les decía específicamente que trabaja el neurocoaching porque los coaches se toparon en algún momento con el obstáculo de no ver el avance en los clientes que estaban trabajando. Entonces el neurocoaching te permite acceder a la neurociencia, a la PNL y al FT como herramientas que puedan agilizar mejor el rendimiento de las personas y que ellos puedan alcanzar sus objetivos importantes. Un punto básico aquí es qué estudios ponen de relieve los beneficios del coaching para los educadores. Y aquí voy a mencionar a continuación un estudio que hizo una revista estadounidense allá en Norteamérica. Ellos dieron un seguimiento a profesores que se habían formado como coach y querían ver realmente cuál era el impacto que el proceso de coaching estaba generando y desarrollando en los profesores. La revista es Elementary School Journal, es una revista de enorme importancia en el ámbito educativo y ha servido a investigadores, formadores de docentes y profesionales de la educación escolar básica y media por más de 100 años. La revista publica artículos revisados por colegas que se ocupan de la teoría de la educación y de la investigación y sus implicaciones para la práctica docente. Y entre una de esas investigaciones que esta revista hizo fue precisamente con docentes y profesores que se habían formado como coach educativos. Y se menciona a continuación de que muchas observaciones empíricas ponen de relieve que un educador con habilidades de coaching en el aula dará lugar a maestros más motivados y alumnos con un mayor aprendizaje, escriben los profesores de la Universidad de Texas en San Antonio y Nancy Salen de la Universidad de Colorado en Denver. El coaching puede ser nuevo, pero ya está probado su impacto. Y algunos de los elementos de la investigación que ellos encontraron son los que yo voy a mencionar en este momento. Lo voy a hacer un poquito rápido para tener espacio para las preguntas que ustedes están haciendo. Número uno, aumento en el rendimiento estudiantil de lectura. El coaching ayudó a aumentar la comprensión lectora de los estudiantes en un 16% en su primer año, 28% en su segundo año, 32% en el tercero, según un estudio de seguimiento a los estudiantes desde el jardín de infancia hasta el segundo grado en 17 escuelas. Y tal vez ustedes dirán, bueno, ¿por qué ayudó el coaching si un coach tal vez no sabe nada de terapia de lenguaje o no sabe cómo enseñar la parte fonética, etcétera, etcétera? Porque en muchas ocasiones, los problemas que tienen los estudiantes para poder desarrollar una habilidad no es tanto que no puedan desarrollar la habilidad, sino hay un bloqueo emocional, hay un bloqueo mental, hay una creencia que está imposibilitando que la persona desarrolle esa habilidad. Y lo que hace el coaching es empezar a derribar ese muro que tiene la persona o el estudiante en ese momento. Otro resultado de los beneficios del coaching fue en profesores nuevos. Los hallazgos sugieren que los nuevos profesores se benefician de trabajar en las escuelas con programas de coaching y que estos programas podrían tener un beneficio adicional reduciendo la alta rotación de profesorado en las escuelas urbanas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado inclusive tanto a nivel empresarial que donde hay una cultura de coaching hay más motivación, hay más productividad, la persona se siente más motivada a trabajar, la persona no se enferma, no se incapacita, porque una cultura de coaching implica que hay liderazgo, hay comunicación, hay inteligencia emocional, hay empatía, hay asertividad, etcétera, lo cual favorece a que una persona emocionalmente esté equilibrada a nivel laboral.
Eso es importante también mencionarlo porque también ayuda mucho a nuestra calidad de vida. Otro hallazgo, los maestros mejoraron las prácticas de enseñanza, incorporaron evaluaciones didácticas mejores y ayudaron a crear planes de estudio. Ven qué importante esto. Ayudaron a crear planes de estudio que estaban más centrados en las necesidades reales de los estudiantes. Las investigaciones encontraron 4 componentes de la identidad de un nuevo educador coach, que así también se le llamó un educador coach. Uno, mejora como profesores, se vuelve más competente, se reinventa como profesor. Mejora en la relación con los alumnos, mejora en sus relaciones con la dirección de la escuela y mejora en las relaciones con sus pares, con otros profesores. Uno de los tantos beneficios que un profesor puede tener a la hora de empezar a formarse como coach en esta área. Y además, hubo una mayor autorreflexión de necesidades, lo que permitió a los profesores y alumnos establecer relaciones más equilibradas basadas en las necesidades educativas. La investigación encontró que el coaching mejoró significativamente las relaciones de equilibrio entre el profesor y el alumno, y esto es importantísimo. Creo que es una de las herramientas más importantes que desarrolla toda persona que trabaja en procesos de coaching, la capacidad de tener y desarrollar una mayor relación con las personas con las que está interviniendo en ese momento, ya sea que sean estudiantes, padres de familia, compañeros de trabajo o superiores. Desarrolla una mayor empatía, una mayor asertividad, un mejor proceso de escucha, un mejor proceso de indagación. Y aquí, a continuación, quiero mencionarles lo que son algunas estrategias o herramientas que utiliza el neurocoaching en la práctica educativa. Una muy importante que es un ejercicio de mapeo que se llama la rueda de la vida académica. Es importante mencionarles, tal vez a manera de historia, que hay una herramienta que se llama la rueda de la vida, tal vez ya algunos la conocen, pero de ahí se despliega otra herramienta muy rica que es la rueda de la vida pero académica, que como se menciona aquí es una especie de radiografía que nos facilita saber cómo está el alumno en cada área, para que el coachee se marque, acompañado por el coach, acciones de mejora. Cuando hablo yo de coachee, se refiere a la persona que está recibiendo el proceso de coaching, que en este caso sería el estudiante, y el coach es la persona que hace el proceso de acompañamiento. ¿Qué es lo que te permite la rueda de la vida? Este instrumento, que lo vemos en una certificación de coaching, poder mapear dónde está la persona, poder medir dónde está el estudiante actualmente en relación a una meta que quiere alcanzar. ¿Por qué es importante medir? Porque se trabaja bajo un principio que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es importante ver dónde está un estudiante en ciertos criterios. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí este ejemplo que estamos viendo a continuación, en relación con compañeros, creatividad, fuerza de voluntad, capacidad de superación ante dificultades, capacidad para pensar por sí mismo, y verán otros ahí como emociones, asertividad, liderazgo. Permite diagnosticar y mapear al estudiante en estas áreas para poder empezar poco a poco el trabajo de planes de acción enfocados en ir mejorando paulatinamente cada una de estas áreas. Esto es lo que nosotros llamamos la rueda escolar o la rueda de la vida escolar. Es un instrumento que utilizamos de primera entrada en procesos de coaching educativo. Otra herramienta que también utilizamos en un proceso de neurocoaching, que inclusive lo vemos en la certificación, es un término que se llama mentes maestras o conocido como mastermind. La técnica del mastermind se ha utilizado mucho a nivel corporativo y en lo que consiste es enseñar a las personas a trabajar en conjunto, a trabajar en equipo, no en grupo, a trabajar en equipo por un logro común, bajo ciertos parámetros y principios. Un grupo de mentes maestras es un conjunto de personas que pueden ser estudiantes, profesores, padres de familia, colaboradores, compañeros, que trabajan en unísono bajo un mismo objetivo con varios principios que son propios de un mastermind dirigido a desarrollar y alcanzar un objetivo en común.
Ese es el principio que nosotros llamamos mentes maestras o grupos de mentes maestras. El objetivo desde el neurocoaching es que un grupo de clase trabaje bajo una metodología de mentes maestras, que igual eso lo vamos desarrollando poco a poco en lo que es el proceso de aprendizaje. También otra herramienta que se los comentaba al principio, el FT o técnicas de liberación emocional. Ya una técnica que inclusive la APA, que es la Asociación de Psicología, está empezando o ya empezó desde hace muchísimo tiempo a decir esto funciona. Funciona porque libera estrés, quita energía negativa, las personas se sienten mucho mejor, las personas empiezan a desbloquear, valga la redundancia, bloqueos emocionales que tienen, y esto es importante trabajarlo. Las técnicas de liberación emocional no podemos dejarlas de lado en procesos de intervención con personas a nivel individual o a nivel grupal. Porque puede ser que una persona no esté desarrollando su máximo potencial porque tiene un bloqueo emocional que ni siquiera ha detectado o tiene un trauma emocional. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con una persona técnicas de estudio o estamos empezando a trabajar planes académicos y le damos seguimiento y lo vemos todos los días y lo apoyamos sin material y vemos que no avanza, pero uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque esa persona, si yo la trabajo, si le doy material, la persona sigue estancada, no desarrolla el potencial que sabemos que tiene. En muchas ocasiones y en la gran mayoría de ocasiones se ha demostrado porque la persona tiene un bloqueo emocional, un trauma emocional que está imposibilitando que esa energía positiva de todo lo que usted le está dando fluya como tenga que influir en el cuerpo. Entonces, las técnicas de liberación emocional vienen a trabajar precisamente la parte energética y emocional del cuerpo. Igual eso nosotros lo desarrollamos en la certificación de manera práctica. Trabajamos también, lo que es el método Grow, lo que son planes de acción, donde el coach aprende cómo generar un plan de acción para su coachee, para su estudiante, para darle seguimiento con un método de coaching por excelencia que se llama el método Grow, cómo establecer objetivos reales, medibles en el tiempo. Eso también es una herramienta que el coaching vino a aportar tanto a nivel empresarial, pero también a nivel educativo, perdón. Y un elemento importantísimo, importantísimo que tal vez en muchas ocasiones nosotros dejamos de lado. El trabajo con creencias limitantes. Y así como lo comentaba anteriormente, que un bloqueo o trauma emocional puede imposibilitar el desarrollo o la expansión del potencial de una persona, una creencia limitante tiene el mismo efecto o inclusive más para impedir que una persona desarrolle su propio potencial. Personas o estudiantes que viven en el no puedo, yo soy tonto, yo no sirvo para las matemáticas, yo no soy bueno para hablar en público, yo mejor estudio esto, estudio lo otro. En mi casa nadie estudió, ¿por qué tengo yo que estudiar? El que nace de Paramaceta del Correo no pasa. Salí de una escuela pobre, estuve en una escuela pobre, etcétera, etcétera. Imaginemos aquí la mayor cantidad de creencias limitantes que ustedes quieran agregar aquí. Esto también lo trabajamos en un proceso de neurocoaching, que el coach aprenda a detectar creencias limitantes en la persona y que empiece a modificar y a cuestionar esas creencias limitantes con las herramientas que vimos anteriormente, que son la neurociencia, la PNL o el FT también, ¿verdad? Eso es un elemento muy, muy importante para tenerlo presente, que inclusive, lamentablemente, en muchos procesos de formación de coaching, a los coaches no se les da un módulo o un trabajo sobre ese tema, pero en el caso nosotros sí lo agregamos dentro del currículum que trabajamos en cualquier proceso de certificación. Y por último, yo quería agregarles esta frase, me parece muy interesante, precisamente relacionada con este último tema de creencias limitantes. Y creo que ustedes la han escuchado. Y dice, el que puede, puede, no porque sabe que puede, sino porque cree, sino porque cree que puede. Sino porque cree que puede. Vamos a abrir en este momento
un, un espacio para preguntas. Vamos a ver, yo creo que aquí ya habían publicado algunas, nada más. Vamos a ver si podemos responderlas. Igual ustedes pueden ir digitando las preguntas que ustedes tienen. El respaldo científico que tiene el coaching y si hay estudios que respalden el valor de este. Gracias por la pregunta, excelente pregunta. Prácticamente, igual creo que lo comentaba hace un momento, es porque el coaching tiene como objetivo principal y específicamente el neurocoaching la generación de nuevas rutas neuronales, de redes neuronales, de cambio de hábitos y de creencias limitantes. Eso es muy importante tenerlo presente. Yo le mencionaba que en muchas ocasiones los resultados no se dan como esperábamos en los que trabajamos en procesos de intervención. Y lo digo inclusive a nivel personal, porque yo lo viví durante mucho tiempo haciendo intervenciones y uno decía, ¿qué es lo que sucede? Trabajo, trabajo, pero la persona sigue ahí. Y lo que estaba sucediendo es que yo únicamente estaba trabajando la punta del iceberg, no estaba trabajando la base. Y la base es donde, sí, como decimos nosotros, estaba toda la masa, estaba todo lo que había que trabajar. Y el reto en ese momento era cómo accedo yo ahí, qué técnicas puedo utilizar. Porque si yo trabajo a nivel superficial, los resultados van a ser superficiales. Lo que quiere decir que no van a ser mantenidos en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay redes neuronales que son muy fuertes, están muy bien diseñadas. Y si yo las estoy trabajando a nivel superficial, la persona puede ser que cambie por un tiempo, pero ese cambio a veces es más que un espejismo. La persona regresa nuevamente a hacer la actividad que sabe que no tiene que hacer y la vuelve a hacer. Y es específicamente porque no estamos trabajando directamente con la parte subconsciente, con la parte de generar nuevas redes neuronales. Y vamos a ver aquí. Vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta, nada más voy a leerla un poquitito. Podría ser, ¿cómo se logra establecer nuevas rutas neuronales? Ajá, muy buena pregunta. Mi duda es si hay estudios que demuestren que hay cambios estructurales en el cerebro o solamente cambios conductuales. Ah, excelente, excelente pregunta. Sí, vean, las rutas neuronales, vamos a ver, para ponerlo como ejemplo de metáfora. Imaginémonos un vaso de agua. Y no sé si ustedes conocerán las semillas de chía o estas semillas de chan. ¿Qué pasa si usted en ese vasito de agua, usted echa varias semillas de chía o de chan y las deja reposar por un buen tiempo? Imaginemos que las deja reposar de un día para otro. Si usted va a ver al día siguiente, esas semillitas, si las ubicó en un frasco, ya no se ven en la parte de arriba, sino muchas de ellas están en la parte de abajo. Formaron ya una masa, ¿verdad? Y si las deja por más tiempo, esa masa se hace más pegajosa. Inclusive lo que une esas semillitas, si usted las observa, ojalá pueda hacer el experimento. Si usted las observa detenidamente, es como una babita, como, como una, como una agüita, pero ya más densa. Ese proceso de unión entre esas semillitas es precisamente por el tiempo que llevan ahí. Entre más las deje, más va a hacerse, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso lo asemejamos a una red neuronal. Yo asemejo eso a una red neuronal. Entre más tiempo pasa, eso se va a estar consolidando y está fuerte. ¿Qué sucede si yo quiero cambiar una red neuronal? Digamos que esa red neuronal que tengo yo ahí puede ser que yo nunca en mi vida he hecho ejercicio. Digamos, yo nunca en mi vida he hecho ejercicio y hice a eso, ese hábito de inactividad en cuanto al cuerpo del ejercicio me genera ese tipo de red neuronal que yo estoy en este momento ejemplificando con esas semillitas. Okay. ¿Qué pasa si yo el día de mañana o ahorita que se acerque el fin de semana, yo digo, el lunes voy a empezar a hacer ejercicio? Bueno, el hecho de empezar a hacer ejercicio se asemeja que ese vasito de agua, que es usted le va a agregar el lunes otras semillitas de chía arriba o de chan. Ya las semillas no van a bajar, sino que se van a mantener ahí.
Pero la comparación de las semillas que están abajo a las que están arriba, usted verá que las semillas que están abajo están muy bien cimentadas por el tiempo que tienen ahí. Y las que están arriba están unidas pero no tan fuertes como las que están abajo. Y es por el tiempo que lleva ahí. Esa ruta, esa nueva red neuronal que usted está formando en ese momento, es un conjunto de neuronas de una nueva actividad. ¿Qué es lo que sucede comúnmente con las redes neuronales? Que cuando yo empiezo a formar una red neuronal, esa red neuronal de actividad física empieza a competir con una red neuronal que está ya muy bien formada. Lo que se produce es un fenómeno que inclusive podemos llamar disonancia cognitiva también, que eso ya es un fenómeno que podemos hablar después. Empieza a generarse esa competencia. El objetivo mío sería que esa red neuronal que yo empiece a formar del ejercicio sea tan fuerte como la de abajo, o inclusive llegue a ser más fuerte y con una base más sólida que esa. ¿Cómo lo logro? Con proceso de generar acciones, de hábitos, de constancia, pero muy importante, de modificar mis creencias, mis bloqueos emocionales y tener acompañamiento, de tener seguimiento. Los estudios demuestran que las personas que tienen seguimiento en una nueva actividad tienen mayor probabilidad de éxito que aquellas que empezamos una actividad sin seguimiento y acompañamiento. Entonces ahí empieza a formarse la nueva estructura neuronal con seguimiento. Empieza a generarse un proceso de cambio. Tal vez ustedes me podrán decir, Eduardo, pero es que ya si yo en ese caso, en muchas ocasiones ya termino de hacer ejercicio, lo abandono. Claro, ¿por qué lo abandona? Porque usted no tiene ese proceso de hábito, no tiene ese seguimiento, no tiene ese acompañamiento, no tiene estructura, no tiene un buen plan de acción. Puede ser que haya una creencia limitante ahí que está obstaculizando, un bloqueo emocional que inclusive impide que usted vea resultados en su cuerpo, que baje de peso, que vea los cambios que quiere lograr, etcétera, etcétera. Y el cerebro tiene que inclinarse por algún lado. Bueno, o voy a estar en la zona de reposo o voy a estar en la zona de actividad, pero no me puede mantener en jaque. ¿Dónde voy a estar? Y adivina hacia dónde se inclina el cerebro, hacia qué estructura neuronal se inclina más, a la que está más fomentada por lo general. No se inclina tanto a la nueva, porque el cerebro, es un órgano diseñado para la sobrevivencia. Cuando usted lo saca de ahí, le envía una señal de alerta, estás haciendo algo nuevo, cuidado. Y no lo hace mala intención, es completamente instintivo, es mecanismo de defensa. Ok, y esta parte que mencionan que si hay cambios estructurales en el cerebro, o solamente cambios, sí hay cambios estructurales en el cerebro, la neuroplasticidad. Se ha demostrado que el cerebro cambia, constantemente el cerebro cambia, inclusive ahorita nosotros que estamos aquí, si pudiéramos ver una neuroimagen de nuestro cerebro, hay modificaciones nuevas, hay nuevas rutas neuronales que se están estableciendo. Por ejemplo, si usted en este momento termina la charla de coaching educativo y usted dice, bueno, qué interesante, me gustó, me interesó, voy a leer un libro, voy a llevar un curso, voy a llevar una certificación, etcétera. Esa red neuronal o ruta neuronal que empezó a formarse hoy se va a ir modificando, se va a ir haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, etcétera. Si usted sale y dice, no, no voy a leer, no me interesó, que también es aceptable, no pasa nada con eso, la ruta neuronal o esa red neuronal no desaparece, sino que es una red neuronal débil, siempre va a estar ahí. ¿Qué pasa si el día de mañana pasa un año, 2 años y usted dice, no, la verdad es que me voy a certificar y voy a ir a una charla y vuelvo a escuchar algo parecido? Usted dice, mira, yo esto lo escuché aquel día con aquella charla. Quiere decir que esa red neuronal que estaba débil se vuelve a activar, porque el cerebro es neuroplástico. Entonces sí hay cambios a nivel estructural. Se trabaja con herramientas de neuroimagen, el neurocoaching. Lo que se trabaja mucho es gracias por la pregunta, se trabaja mucho con visualización, con pensamiento positivo. Con el FT tiene que ver mucho, la rutina básica, por ejemplo, del FT, tiene que ver mucho con pensamiento positivo, con frases positivas. Pero voy a decirles algo que es cruel. No basta únicamente con tener un pensamiento positivo. No basta únicamente con decir yo puedo. Del pensamiento positivo, yo tengo que pasar a un pensamiento productivo. Yo puedo pensar que todo me va a salir bien. Eso está muy bien, es un primer paso. Pero si yo me quedo únicamente en el pensamiento y yo no produzco y no genero acción,
El pensamiento positivo por sí solo no hace nada. Por eso el reto es en la visualización pasar del pensamiento positivo a un pensamiento productivo. O sea, ir de la visualización hacia la realidad. Por ejemplo, trabajamos mucho en el proceso de visualización, cómo se siente la persona alcanzando su objetivo, saliendo bien. Imagínese usted en esa situación, que esos son puntos importantes para trabajar en la parte de intervención, pero vamos a generar entonces acciones que me lleven a ese objetivo, que me lleven del punto A al punto B. Vamos a ver. Ok, toda esta parte de los cambios a nivel neuronal es a través de la neuroimagen. Vamos a pasarles a ustedes que se han conectado todo lo que son, digamos, los estudios que se han publicado, los estudios que se han hecho de los cambios a nivel neuroplástico que sufre el cerebro cuando nosotros empezamos a generar nuevas rutas neuronales. Esto lo ha trabajado mucho la neurociencia, especialmente esto se empezó a trabajar muchísimo en lo que fue la década de los 90. Recordemos que la década del 90 se le conoce como la década del cerebro, precisamente porque ya se empezaron a desarrollar técnicas como la neuroimagen, resonancia magnética, que nos empezaron a dar realmente muestras de cómo el cerebro empieza a cambiar. La década del 90 fue conocida precisamente por eso, la década del cerebro, por todo lo que empezamos a darnos cuenta de los cambios que se generaban a nivel neuronal cuando hacíamos conductas nuevas. Vamos a ver. Bueno, lo que son situaciones como autismo, con problemas de aprendizaje ya muy severos. Recuerden que es muy importante siempre trabajar con la mano de especialistas en problemas de aprendizaje. El coaching también tiene un punto de vista ético, de que no lo va a resolver absolutamente todo. ¿Ok? Por ejemplo, si hay problemas de ideación suicida, si hay problemas psicóticos, problemas mentales, problemas de aprendizaje ya muy estructurados, muy segmentados, ya con una base muy fuerte, el coaching lo que hace es refiere a profesionales especialistas en esa área. No pueden, porque caeríamos en una posición de prepotencia de decir que el coaching va a resolver problemas psicóticos, problemas de ideación suicida, de autismo, de depresiones sumamente severas. Nos trabajamos aquí también en lo que es la parte ética, de que entre cierto tipo de situaciones, el coach formado ético tiene que referir y buscar ayuda de otros profesionales. Por eso en esta parte, el área de ser interdisciplinario, de tener también relación con otros colegas, es sumamente importante. Vamos a ver si por aquí tenemos aquí una otra consulta, otra duda. Igual la pueden ubicar por medio del chat. Aquí tenemos otra pregunta, gracias. ¿A qué profesionales va dirigido el coaching? Ya que los educadores especiales somos los que trabajamos con personas con diagnóstico. Sí, el coaching educativo va dirigido a profesionales que trabajen en intervención en instituciones educativas. Pueden ser psicólogos, psicopedagogos, pueden ser los mismos profesores que trabajen procesos de formación. A los de educación especial les ayuda muchísimo, especialmente por la parte de trabajar lo que es el área de bloqueos emocionales, lo que es trabajar el área de creencias limitantes. Eso ayuda muchísimo con personas que trabajen con, con ese tipo de problemas. Entonces, siempre, como les menciono, dirigido a profesionales que están en el área educativa, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, educadores, directores. Dice, y si el autismo no es una población con la que se pueda trabajar. Ok, recordemos, como les digo, que un principio básico del coaching
es que lo que hace es que la persona pueda sacar el mayor potencial que tiene, ¿ok? Que pueda trabajar con creencias limitantes y con bloqueos emocionales. En el caso de problemas muy fuertes, como les mencionaba hace un momento, depresiones, problemas de aprendizaje ya muy marcados, como autismo, sabemos que ya existen otros profesionales muy entrenados y formados en ciertas áreas, como son los neuropsicólogos o los neuropedagogos, que tienen otro tipo de técnicas para poder accesar a este tipo de población y tener mejores resultados que el que podría trabajar un coach. Un coach no está formado en la parte de trabajar con autismo o con problemas psicóticos, no está formado para esa área, ¿verdad? Está trabajado mucho para trabajar la parte subconsciente, pero cuando hablamos de problemas ya de ese tipo, ya no únicamente estamos hablando de una creencia limitante alojada en la parte subconsciente. Puede ser que el coach, el neurocoach educativo pueda entender cómo se produce el autismo a nivel neuronal, qué es lo que está afectando, pero el educador especial o el neuropedagogo es el que está formado y capacitado en herramientas más específicas, en directrices más establecidas para poder abarcar ese tipo de población. ¿Ok? La certificación, si Dios lo permite, esta segunda edición que iniciamos en este año, si Dios nos presta vida, la estamos iniciando el 17 de agosto. Esta ya es una certificación que se está coordinando con el movimiento de psicopedagogía, entonces también con ellos, con doña Antonieta, pueden coordinar lo que es el envío de la información del programa, que ya mañana se estará enviando el programa a las personas que están interesadas para que puedan ver lo que es el costo. La duración es de 2 meses aproximadamente. Es una certificación, la modalidad es online. Eh, Cuando hablamos de online, es la modalidad que estamos utilizando en este momento, donde una vez a la semana nosotros nos conectamos para trabajar lo que es el programa que se va a ir viendo en el curso. Además de eso, ustedes reciben antes de iniciar la certificación un folleto para que puedan ir desarrollando cada una de las clases. Va a haber una clase presencial que va a ser la clase final, que esa clase va a ser prácticamente para hacer práctica, valga la redundancia, y para que ustedes puedan conocer la técnica del FT, que es una técnica de liberación emocional, que ahí sí es importante hacerlo presencial para que ustedes puedan aplicarla con los chicos en la parte del salón de clases. Entonces va a ser semipresencial, pero en su gran modalidad va a ser online. Una vez por semana se van a estar conectando por esta plataforma, pero además de eso, bueno, los que ya han llevado cursos con nosotros saben también que contamos con un aula virtual, que en el aula virtual se van a dejar tareas, ejercicios y asignaciones de cada clase vista para que ustedes puedan poner en práctica lo que se va viendo en el contenido que se está desarrollando en ese momento, ¿verdad? Igual todas las personas que están interesadas en lo que es el programa, donde se va a especificar los contenidos, lo que es la inversión, la facilidad de pago, eso les puede estar llegando por correo electrónico, como les mencionaba hace un momento, en coordinación con doña Antonieta, o también con muchísimo gusto nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla, capacitación grupoalianzacr.com, o llamarnos a cualquiera de esos teléfonos para darle la información con muchísimo gusto. Esta primera charla, como yo les mencionaba al principio, la misma, tiene el objetivo principal de sensibilizarnos y de concientizarnos en cuanto a la herramienta, de poder ver si es factible, si se adecua a nuestras necesidades, si nos puede ayudar y aportar valor a lo que es el cambio que queremos dar, y que podamos empezar de una posición de apertura, de humildad, empezar a trabajar y adentrarnos un poquito más en lo que es el mundo del coaching, que realmente es muy apasionante. Y aplicado a la educación, los resultados son sumamente extraordinarios. Y aquí en Costa Rica, ya con la primera certificación que tenemos, ya tenemos estudiantes que están empezando a aplicarlo con muy buenos resultados y técnicas, y les está ayudando bastante. No sé si habrá otra pregunta por ahí. Ok. Bueno, de mi parte les agradezco muchísimo el tiempo,
la disposición de estar el día de hoy en este ratito con nosotros, acompañándonos. Esperamos que el material, el contenido que hayamos expuesto en esta hora haya sido de mucho provecho y cualquier consulta o duda que tengan, estamos para servirle. Que tengan una feliz noche y estamos en contacto. Hasta pronto.